Señores, muy buenos días. Hoy es 21 de febrero del 2022. Esto es Matinal. Percio Maldonado, Geraldino González y una servidora Laura Castellanos. Estaremos con ustedes. Bienvenidos a esta nueva semana, lunes. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, bien, nosotros, tranquilos y felices de Buenos días, tu Laura. cumpleaños. Buenos días, Percio. Muchas gracias. Buenos días al país. ¿Verdad, Yera? Buenos días al exterior. Buenos días. 21 de febrero. Digo yo que estoy feliz por el cumpleaños. Estoy feliz por el cumpleaños de Laura. Que fue el sábado, Claro, que fue el claro, sábado. sí. Muchas No, pero no una gracias. semana Y se aniversario. escondió para celebrarlo solo. ¿No? Sí, una semana. Pero era Comenzó el sábado. Era sábado. Comenzó el sábado. Algo hay que Comenzó- hacer un Pero sábado. Se termina el esa semana sábado. completa, Es una patronal. sí. Desearte buena de vida, Laura. mucha salud. Muchas gracias. Ese corazoncito brinque contento. Ay, siempre. qué bien. Amén. Eso Y se que hace para tenga, ustedes y que también. tenga buenas razones, decir. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, y el país estuvo activo el fin de semana. Sí, muchas cosas el fin de semana. Sí, incluyendo el tema de la famosa verja. Sí, la verja perimetral o verja inteligente, como le llaman. ¿Cuál es la inteligencia que va a tener la verja? Que va a tener Tecnología, tecnología de punta, ¿verdad? hay que asumir cámaras. Bueno, cámara, sistema de alarma, de detección de Exacto. personas alrededor, qué sé yo, ese tipo de cosas. Dice el presidente que va a servir para ambos países para mejorar la dinámica económica, el intercambio económico y por el control migratorio, ¿verdad? Sería esencialmente los dos roles que va a cumplir la verja. Ya ayer se comenzaron a meter varillas y cemento. Mira, la verdad es que a mí me gustaría como que la empresa o las instituciones que van a hacer la verja o que comenzaron la verja den a conocer los datos exactos de dónde a dónde son las partes que se van a construir, porque se habla de una verja fronteriza. Y cuando se habla de una verja fronteriza, estamos hablando de 391 kilómetros. Ahora, la información de ayer dice que de verja lo que se van a hacer son 173 kilómetros, 54 kilómetros primero y el resto después. Entonces, si la verja tiene 391 kilómetros, vamos a tener mayor cantidad de kilómetros sin verja que la cantidad de kilómetros que vamos a tener con verja. Pero además, ¿cuál es la calidad de la verja en sentido general? Porque si es, por ejemplo, como algunas mallas que yo he visto en algunos pedazos que han hecho de verja, mallas de verja. Si es eso, ciclónica. eso no es verja. Realmente para hablar de verja fronteriza. Entonces, a mí me parece que debían dar mayor datos, exactamente datos, porque si tú me estás hablando de una verja de acero o una verja de concreto armado completa, no de bloques, porque bloque es una cosa, bloque es una construcción, concreto armado es otra cosa y acero es otra cosa, como por ejemplo el muro que hace Estados Unidos con México, que es en acero. Entonces, yo digo, son 391 kilómetros. De esos 391 se va a hacer 54 adelante. Y luego se va a hacer el resto, se va a hacer una licitación para el resto. Por lo tanto, vamos a hablar, si estamos hablando de una verja de seguridad, de una verja perimetral, con todos esos aditamentos tecnológicos, lo lógico es que si vamos a hacer una verja, vamos a hacer una verja completa y una verja de verdad. Creo que en estos días hablamos del tema y yo te aclaraba que no es una verja completa, es una verja en puntos específicos, en principio lo que se está planteando, y muy orientada a la parte económica. Obviamente, por donde esté la verja, si hay control, también se tiene el control migratorio. Pero yo esto de verja, en el caso de Haití, tú dirías, es posible que podamos controlar un poco la migración, pero
la gente buscará siempre la vía de donde meterse, porque no podemos poner una verja en el mar, y tenemos mar en el sur, y tenemos mar en el norte, ¿verdad? En el noroeste. De los dos lados. Es decir, de ambos lados tenemos mares. Y de hecho, hay un flujo de dinámica haitiana entre Montecristi y toda esa parte ahí. Está la zona de Manzanillo, ¿verdad? De toda esa parte. Y en el caso de Pedernales, pues toda esa franja también del Mar Caribe. Entonces, aquí de lo que está hablando tú es de 151 kilómetros. Bueno, quedarían 240 kilómetros sin verja. No, no. Sí. Son 391 en total. 391. Si tú le quitas... Si vas a hacer 151, te quedan 240 kilómetros sin verja. Sin verja, exactamente. Sin verja, ¿verdad? Es decir, pero yo me imagino que aquí, y de lo que se está hablando del gobierno, por los datos que he visto, es que esta inversión de esta verja es de 1.750 millones de pesos. De los 54 kilómetros. Eso quiere decir que esa será, por lo que estoy mirando, esencialmente en muchas partes una base de cemento y lo otro una verja tipo malla. Tipo malla de alambre. Ahí fuerte. Y yo me imagino que si es inteligente, ahí y tiene sensores y tiene cosas, cualquiera que se acerque o toque puede dar un aviso que hay. Y se supone que eso también tendrá una vigilancia militar. Tú ves, por ejemplo, mira esa verja ahí. No sé si los muchachos pueden repetirla, pero para que tú veas, se monta la base de cemento, controlaría mucho, por ejemplo, el robo de ganado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es un tema en la frontera. La sustracción, mira, es ese estilo. Esa es de malla. Ese estilo. Pero eso es malla. Pero eso está montado sobre una base de cemento. Sí. Ahora, habría que ver hasta qué altura se tiene. Pero esa malla la corta cualquiera. La corta cualquiera, es verdad, pero si es una malla inteligente desde el punto de vista que esté dotada entonces, hay otra parte, de sensores, de tecnología. Tú sabes que la frontera dominico-haitiana es muy accidentada, pero muy accidentada, y te lo digo yo porque la recorrí de sur a norte completa, pero no en avión ni en helicóptero, sino caminando y en vehículo. Es bastante accidentada. Entonces, yo pregunto, ¿esas partes de lomas, de montañas, llevarán verjas o simplemente serán puntos que quedan? Bueno, parece que no, porque incluso hasta por la extensión de lo que por lo menos inicialmente se va a estar haciendo, sí, hay grandes extensiones que quedarán abiertas. Que deberán ser. Habrá que ver si el plan es irla completando totalmente por etapas. Pero en sentido general, bueno, habrá que ver también cómo esto funciona. Aquí el tema del cruce desde Haití no viene solamente impactado por las áreas donde hay mercados. De hecho, hay una parte de la gente que entra ahí y que todos los días se devuelve a Haití sin ningún tipo de dificultad. Pero hay otros puntos de la frontera donde el tránsito de personas es prácticamente libre. Y más allá, aquí hay un tema de tráfico de personas en la frontera que no tiene nada que ver con el punto de entrada, ni si hay verja, ni si no hay verja. Con ningún punto tiene que ver con el negocio que se monta con las mismas personas que están a cargo de cuidar la frontera. Entonces, también hay que ir tomando el tema. Yo pienso que es útil una frontera que no tiene una manifestación física, por decirlo de alguna manera, es una frontera virtual, pero independientemente de eso tenemos que recordar que no es la falta de un muro lo que ha hecho que se salga de control el tema de la migración haitiana. Ahí los factores que inciden son muchísimos y una buena parte de esos factores son responsabilidad directa de las autoridades dominicanas que históricamente no han asumido el tema con la energía y con la seriedad que se necesita. No solo el que se cuela, sino malos manejos desde el consulado. La gente haciendo dinero, queriéndose dinero y traficando con eso. Bueno, pero el país de mejor negocio para consular a visa aquí es Haití. Pero bueno, lo que me dijo que el presidente hizo el otro día que suspendió cosas de estudiantes eran negocios irregulares que se producen en la embajada, en el consulado o en los consulados. Porque son como 5. Son 5, creo.
tal vez uno de los países más pequeños con más consulados, ¿verdad? Que Bueno, tenemos tú ahí. tienes el de Puerto Príncipe, tiene Cabo Haitiano, tiene sí. el de Pedernales, Como te tiene digo. el de Belader, Sí, tiene... todo eso es un o sea, picoteo. todo eso son consulados que tú Picoteo tienes. es eso, Tiene el entonces, de Juana Méndez. Claro, entonces ahí eso es como poner colmados en embajada. Entonces todo eso hay que revisarlo en una política clara de relaciones con un vecino como es Haití, o un vecino cercano, con todas las implicaciones que eso tiene. Y con todo el beneficio que tiene, para que no lo veamos solo de un solo lado. Es una relación que tú tienes que cuidarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que además esta es una situación que hay que verla también de la siguiente manera. Me imagino que hasta por razones de presupuesto, este es un asunto que no se puede hacer de un tiro, ¿verdad? Que tendrá que hacer diferentes gobiernos que la puedan ir completando, esa tarea. Obviamente tiene que tener la consistencia para que no vayamos a terminarla cuando ya estén todos aquí metidos los haitianos. Y bueno, estamos trancados todos, ¿verdad? y del otro lado no queda nada. Es decir, yo creo que tiene que tener consistencia la política migratoria que podamos definir en todo este sentido, que tiene que ver, insisto, con nuestra misma política de dar visas y de dar permiso de estadía, y segundo, con el tema de la seguridad fronteriza, la seguridad militar, el tráfico de personas. Incluso hay gente que hace su dinerito traficando gente de ahí, y esa es su actividad productiva. Dios, pero a cada rato tú ves vehículos llenos, camionetas, autobuses, minibuses que atrapan totalmente llenos de ciudadanos del otro país. Yo soy de la línea noroeste. Mi familia tenía propiedades ahí, en la borda del río Yaque del norte, ahí. Y por ahí era muy frecuente ver, cuando estaba uno desde niño, viendo grupos de haitianos en las bermas de los canales. Venían por ahí, venían por el monte, ¿verdad? Y entonces tú los veías caminando alrededor de los canales, porque los canales siempre te llevan a una dirección. Entonces, cuando el que viene sigue el canal y el canal a un punto te lleva, ¿correcto? Es como un caminito. Cuando tú estás perdido y hay un caminito, el caminito a algún sitio te lleva. La berma del canal. La berma del canal. Incluso es muy frecuente que cuando tú te pierdes en el campo, tú sabes cómo tú regresas a un punto, Laura, tú que no eres del campo, siguiendo un animal. Que el animal siempre viene a un punto. Entonces, bueno, pero yo te voy a poner un ejemplo. Ayer murieron 5 haitianos ahogados en la presa de Monción. ¿Y en qué tú crees que fueron? Fue atravesando la presa de Monción, en Yola. Bueno, pero es posible que sea haciendo alguna actividad. Algún tipo de travesía. Pero lo que te quiero decir es que posible a lo mejor viven ahí, porque para cruzar esa zona probablemente no hay que cruzar la presa. Utilizan diferentes caminos, diferentes vías. Bueno. Hay zonas por donde son zonas abruptas, zonas prácticamente inaccesibles por las que pasan. Sí, pero entonces, fíjate que lo que pienso es que, por ejemplo, la presa de Monción, Santiago Rodríguez, son comunidades ya de gente, que vive gente, así que tal vez no hay que cruzar la presa para poder meterse al pueblo. Lo que pasa es que hay muchos, hay muchos que obvian las carreteras, Percio. Sí, precisamente es procurando que no los vean. Que no los por vean. Eso usan los canales, porque los canales están normalmente en las fincas, atraviesan montes, montañas, y entonces van por ahí. Entonces, ¿con qué tú te encuentras? Tú te encuentras con una persona que te encuentras, tú lo ves, pero un grupo de 10, 20 gente, tú no te vas a meter con ellos, ¿verdad? Sobre todo un niño no se va a meter con haitianos. Lo ve y a lo mejor lo que hace es que se aparte de ahí. Tú sabes. Pero y eso evidentemente ha venido creciendo. Y te estoy hablando de una época en que había mucho más control del tema. Sí, había mucho más control. ¿Verdad? Había mucho más control. Pero yo creo, ojalá, y sería una magnífica oportunidad que el gobierno, a lo mejor el propio presidente en algún punto
pudiera dedicar con la prensa algunas explicaciones más detalladas, responder algunas preguntas que tiene la prensa por lo regular, porque pienso que en la medida que el país comprenda mejor digamos, el propósito, ya el presidente ayer adelantaba alguna cosa, hablaba de la parte de migratoria, hablaba de la parte comercial, a lo mejor el tipo de verja que tú señalabas ahora pudiera también entrarse en algunos detalles. Exacto, y ver. Dice que tendrá también unas 170 torres de vigilancia, de control, y va a tener 71 puntos de acceso en la verja física, dice, de hormigón armado. Bueno, yo lo que digo sí. Hormigón armado. Que deben dar todos los detalles de lo que es la verja. 51, aquí habla 173. 160 kilómetros de extensión. Ya hay algunos puntos, por ejemplo, la zona de Elías Piña, me parece, y no recuerdo cuál otra, en donde se habían iniciado. Sí, porque lo que pasa es que esas partes de Elías Piña, de Jabón, tienen más control porque ya tienen estructuras aduaneras, es decir, porque hay tráfico de comercio, hay más control, incluso hay unas puertas que cierran, que abren. Es decir, que ahí ya se han estado haciendo cosas así, por pedazos. Me imagino que esta extensión de 160 kilómetros ya es una parte más larga, porque es como ir de aquí a Santiago. ¿Cuántos hay kilómetros de aquí a Santiago? ¿Como 150, 152? Sí, 150 más o menos. Es decir, es una verja como de Santo Domingo a Santiago, que es un tramo. Incluyendo la segunda etapa. Incluyendo la segunda etapa. Sí. Claro. Es más o menos eso. Bueno, esperemos a ver los resultados de esta obra que se inició ayer en provincia de Dajabón. Y a propósito de frontera, ayer los rusos estuvieron tirando misiles en la zona en conflicto de Ucrania. En el mar Báltico. Se han posicionado en Bielorrusia, y decía el presidente de Estados Unidos ayer que y coincidía en la OTAN de que el plan sería intervenir en Ucrania. Estados Unidos lo ha dicho 60 veces ya. Sí, y ayer decía el presidente de Estados Unidos que sí, que ha prometido reunirse con Putin si no invade Croacia. Pero bueno, lo ideal sería reunirse con él para evitar que lo haga, ¿verdad? Bueno, de hecho, esa entrevista la consiguió el presidente francés, que ha estado como el diplomático. Macron ha estado jugando a la diplomacia y de hecho se ha estado reuniendo con Putin, con Biden, con Boris Johnson. Con Boris Johnson en inglés y con el alemán, Scott. El canciller. Con el canciller, que es como el primer ministro de Alemania en la estructura gubernamental. Sí. Pero es que Estados Unidos ha desatado una histeria con eso. Bueno, es que el tono de los Estados Unidos es que necesitan guerra. Bueno, ha sido de provocación. Sí, bueno. Eso no es otra cosa. Sí, la OTAN, que es ahora, a los países europeos están viendo que a ellos no les conviene tener más guerra dentro de Europa. Porque al final de cuentas, quien pierde la mayoría de las veces es Europa. Bueno, yo te diría que la Unión Europea es un acto inteligente después de haber peleado 2 veces. Es decir, porque parte de los acuerdos de la Unión Europea es justamente reconocer que tenían que establecer ciertos controles para evitar estarse matando entre ellos. Y la verdad es que han tenido que aprender a la fuerza y han aprendido. Entonces yo creo que evidentemente la última guerra lo dejó a ellos bajo el control de los Estados Unidos, sobre todo de la Europa occidental, porque porque Estados Unidos la otra mitad estuvo bajo el control de los rusos. Pero Estados Unidos lo rescató con el plan Marshall. Sí, pero esa es la parte económica, pero lo que te quiero decir es militarmente le ayudó a ganar la guerra y
se quedó con el control militar de Europa, porque acuérdate Y le que estableció base en diferentes al partes. concluir la guerra se prohibió que Alemania tuviera ejército, se prohibió que Inglaterra, es decir, todos los que participaron con el nazismo quedaron inhabilitados de tener ejército, incluyendo Japón. Ujú. Correcto. Entonces, ¿quién daba esa seguridad? Estados Unidos. Que con el tema de la Guerra Fría, entonces era una pelea entre Estados Unidos y Rusia. Y Rusia se quedó entonces con la otra parte, con la mitad de Alemania y todo el resto de la Europa del Este. Porque para llegar a Berlín, por ahí fue que tuvo que pasar. Entonces, fue barriendo cada cosa que encontró. Que a Estados Unidos hace mucho que no hay una guerra. Bueno, no hace tanto. Bueno, Sí. pero ojo. Hace mucho. El gobierno de Trump pasó los 4 años y no hizo una guerra. Sí, Con no, excepción de la guerra que ya encontró, que era los de Afganistán. pero que eso no era una guerra, eso era una intervención. Ahí Bueno, una metida. intervención, pero Una al fin guerra- de cuentas. Una guerra de Vietnam. Porque eso es lo que ellos ¿Tú fomentan. entiendes? Bueno, Porque eso, que de se eso le- hace mucho. Es Sí, que pero- para ellos significa demasiado el armamentismo y de alguna manera tienen que salir de él, vendiéndoselo a quien sea y a como sea. Bueno, pero si es por lo que dice Putin, que no se anime mucho por la guerra, porque dice Putin que si se da la guerra no habrá vencedores. Es decir, que queremos, a lo mejor hasta que el que vende el arma se va, entonces ¿qué sentido tiene? No, pero la verdad, realmente es así. Y los países europeos lo están entendiendo de esa manera porque los países europeos no quieren guerra. No, los países europeos lo entendieron cuando crearon la Unión Europea. El pacto que da origen a la Unión Europea es justamente un acuerdo con el carbón, el asunto, para tenerlo bajo control. Es decir, tú no podías Porque comprar carbón en imagínate, Europa. Imagínate que Estados Unidos desate o que se desate una guerra en Ucrania. Ucrania es un país donde más del 40% habla ruso. Mm. Oye eso, ellos mismos dicen que para ellos lo que más les llama la atención es todo lo que sale en los medios de comunicación, porque para ellos toda la vida sigue igual. Ahora, ¿desde cuándo Ucrania deja de pertenecer a la famosa Santa Rusia? Desde la época de los zares. A raíz de la revolución de 1917, Ucrania se separa y posteriormente entra nuevamente cuando se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego vuelve y se separa. Ahora, ¿qué ocurre? Que nunca han dejado de tener esa afinidad con los rusos, con el mismo lenguaje, con la misma costumbre, con la misma idiosincrasia. Pero además, el 40% del gas que recibe Europa lo recibe de Rusia a través de un gasoducto. Entonces, ¿cómo le va a convenir a los países europeos meterse en ese atolladero? A Estados Unidos sí, porque va a vender sus armas, porque tú ves que le llegan cargamentos a Ucrania de armas y tú crees que es regalada, que se la mandan. No es regalada, al final de cuentas van a tener que pagarla. Ahí hay un tema más allá del comercio. Porque fíjate que hay algunos países Claro, el estratégico. de la ex Unión Europea que se han integrado a la OTAN. Y Rusia no ha hecho ningún problema. El problema es que geográficamente, si tú miras el mapa, Ucrania entra a Rusia. Como Haití con nosotros ahí. Entra pegado. al territorio de Rusia. Sí. Sí, es como cuando alguien se te mete. ¿Cuáles son los animales que los hijos se meten aquí? Canguro. Los canguros. Los canguros. Los Tienen marsupiales. un hueco, ¿verdad? Ok. Entonces, geográficamente, Ucrania se mete Sí, al territorio ruso sí. y Rusia bordea otras partes. Entonces, sería, bueno, más que imprudente que a un país como Rusia, que es el otro bloque, tú le metas de que un misil o un arma que ponga en peligro la seguridad de su territorio. Como no lo aceptó Estados Unidos en Cuba. Exacto. Es decir, ¿cómo Estados Unidos va a aceptar que le apunte, que le tengan un misil de que apuntándole a la Casa Blanca? Ahí, en Guantánamo. No, claro que imposible. Prefería llevarse la isla. Pero lo que te quiero decir, todo eso militarmente tú tienes que respetarlo. Además,
históricamente las naciones, el poder respeta áreas de influencia. El poder respeta el poder. Área de influencia. Exactamente. Así es. Jóvenes, tenemos que ir a una pausa. Volvemos en breve.